Es posible que no lo sepas, pero cada vez que usas el desbloqueo con tu huella en el móvil estás aprovechando una tecnología que lleva años cambiando Internet. El Edge Computing está presente en decenas de acciones que realizamos a diario, pero pasa totalmente desapercibido. Es una tecnología invisible que hace que tus aparatos sean más rápidos, más seguros y más eficientes. Y hoy vamos a descubrir cómo funciona y por qué es tan importante. Y de paso verás que el concepto de Edge Computing es mucho más simple que todos los equipos de marketing nos quieren hacer ver. Cuando usas Instagram, juegas online o navegas con un GPS, hay un sistema trabajando por detrás oculto que procesa los datos lo más cerca posible de donde estás. Este simple cambio de dónde suceden las operaciones, por simple que parezca, está cambiando toda la infraestructura de nuestros dispositivos. Es la diferencia entre esperar varios minutos a que tu móvil responda o que lo haga perfectamente al instante. El problema en realidad es bastante reciente y comenzó con el auge de la nube más o menos allá por 2010. Las grandes compañías vieron como una gran ventaja el poder aligerar nuestros dispositivos ejecutando ellos mismos sus procesos. Y por ello los datos viajaban a centros de procesamiento en muchos casos muy lejanos, creando unos cuellos de botella y unos retrasos importantes. Los servicios que pretendía ser en tiempo real sufrían muchísimo y las aplicaciones se ralentizaban y la experiencia de usuario simple y llanamente empeoraba. La solución surgió al llevar el procesamiento más cerca del usuario, justo al borde de la red. La transformación ha sido bastante silenciosa pero muy profunda. Los asistentes virtuales, como por ejemplo Alexa, procesan tus comandos de voz localmente. Tu smartwatch analiza tus datos de salud sin enviarlos constantemente a la nube. Netflix, por ejemplo, ajusta la calidad del vídeo en tiempo real según tu conexión. Todo ello gracias a esta idea del Edge Computing. Las aplicaciones de redes sociales son un ejemplo muy claro de todo esto. Cuando aplicas un filtro de Instagram, el procesamiento ocurre en tu dispositivo, no en servidores remotos, a pesar de que el 95% del funcionamiento de la aplicación lo hace en la nube. Esto al final te permite una respuesta instantánea y ahorra mucho ancho de banda. La misma tecnología permite que los juegos online, en cosas como un Battle Royale de 100 jugadores a la vez, respondan en milisegundos. Por ejemplo, en los coches autónomos tenemos uno de los usos más críticos del Edge Computing. Necesitan procesar enormes cantidades de datos que vienen de los sensores y tomar decisiones en tiempo real. No pueden permitirse el lujo de esperar a que la información vaya a la nube y vuelva. Gran parte de la seguridad depende de este procesamiento local instantáneo, aunque otras funciones secundarias, como puede ser la gestión de algunas de las rutas, sí que se hacen en la nube. El diseño de las ciudades inteligentes, por ejemplo, está adoptando el Edge Computing para cosas como gestionar el tráfico, gestionar la seguridad y algunos servicios públicos. Los semáforos ajustan sus ciclos en tiempo real basándose en el flujo de vehículos y en servidores distribuidos y que a su vez están conectados a un sistema central. Las cámaras de seguridad procesan imágenes localmente y los sistemas de emergencia responden mucho más rápido gracias a esta tecnología. Vamos a profundizar en todo esto. El Edge Computing funciona como una red distribuida de mini centros de procesamiento. En lugar de enviar todos los datos a grandes servidores centrales, se procesa la información lo más cerca posible de donde se ha generado. Y una vez procesada, si se quiere, puede organizarse en un servidor central. Es como tener pequeñas centrales de procesamiento repartidas por toda la ciudad en lugar de una sola central gigante en las afueras de ella. La plataforma Twitch nos ofrece un ejemplo perfecto de Edge Computing en acción. Ahora, en las últimas versiones, cuando un streamer emite contenido, su propio PC genera diferentes versiones del stream en distintas calidades. Esto reduce la carga de los servidores centrales y permite que la distribución sea mucho más eficiente del contenido, mejorando la experiencia para todos los espectadores. Aquí en este caso no ahorramos mucho ancho de banda, pero sí que ahorramos computación. En el sector industrial, los sensores de las máquinas utilizan Edge Computing para detectar fallos antes de que ocurran. Procesan, por ejemplo, los datos en PLCs en tiempo real y pueden detener una línea de producción si detectan anomalías, evitando costosas averías. Lo más importante es la capacidad de respuesta inmediata. Y desde siempre el sector sanitario siempre ha aprovechado esta tecnología. En general, ellos nunca han dado un salto grande al cloud computing, ya que los dispositivos médicos siempre han procesado los datos vitales localmente, permitiendo que las respuestas sean más rápidas y sobre todo más fiables, ¿no? En situaciones de emergencia prefieres tener los datos in situ. Un monitor cardíaco, por ejemplo, siempre ha detectado y alertado sobre las anomalías sin depender de una conexión a internet constante, aunque ya hay sistemas que guardan después esa información en la nube para que se pueda consultar después. Más ejemplos, las redes 5G y el Edge Computing forman una pareja prácticamente perfecta. Las estaciones base del 5G utilizan Edge Computing para reducir la latencia y mejorar el rendimiento. Esto es crucial para aplicaciones como por ejemplo la realidad aumentada y los juegos en la nube, donde cada milisegundo cuenta y es muy importante. Y ojo, porque compañías de cloud gigantescas como pueden ser AWS, Google Cloud o Microsoft Azure están ya compitiendo por dominar este mercado. Por ejemplo, tenemos AWS Outpost o Azure Stack Edge, que son ejemplos de cómo estas compañías
compañías están llevando la potencia de la nube al borde de la red, permitiendo un procesamiento muchísimo más fiable in situ que no sobrecarga la red. De hecho, es muy normal que cuando una compañía grande contrata, por ejemplo, los servicios de Microsoft 365, esto lo he vivido yo, se llega a un acuerdo con Microsoft para que instale ciertos servidores de forma local en la propia empresa, para que en ciertos momentos de pico de trabajo o para ciertas operaciones que son muy costosas no haya que mover toda la información previamente. Vamos a ver los puntos críticos. A pesar de sus ventajas, el Edge Computing se enfrenta a varios desafíos muy significativos. La seguridad, como os podéis imaginar, es una preocupación principal. Cada dispositivo Edge es un punto potencial de entrada para ciberataques. Sin ser lo mismo, nos recuerda un poco a los problemas que ya hemos tenido con el Internet of Things. Las empresas tienen que equilibrar la velocidad de procesamientos con sistemas de seguridad bastante robustos que a veces pueden afectar al rendimiento. Por otro lado, la gestión de una infraestructura Edge es bastante compleja. Mantener y actualizar miles de dispositivos distribuidos requiere algunos sistemas de automatización bastante complicados. Es por eso que plataformas como Nearby Computing están generando relevancia al simplificar la orquestación de sistemas distribuidos. Un like si quieres que hablemos de Nearby en el futuro. Y el consumo energético, pues es otro reto importante. Cada dispositivo Edge necesita energía para procesar los datos localmente y multiplicado por los miles de dispositivos, no solo tiene un impacto ambiental que puede ser significativo, sino que la infraestructura eléctrica se vuelve muy complicada. Antes estaba entre la nube y tú, y ahora está la nube, estás tú y hay un montón de intermediarios. Ahora, abramos la mente al futuro. El futuro del Edge Computing está estrechamente ligado, como no podría ser de otra forma, a la evolución de la inteligencia artificial. Los dispositivos Edge serán cada vez más inteligentes y capaces de tomar decisiones autónomas más complejas. Veremos asistentes virtuales que entenderán el contexto sin necesidad de consultar la nube y vehículos autónomos que se coordinarán entre sí en tiempo real. De hecho, lo comentamos hace unos días con la integración del 6G, que es la próxima generación de redes móviles. Promete revolucionar todavía más el Edge Computing. Las velocidades súper rápidas y la latencia prácticamente nula va a permitir aplicaciones que hoy son imposibles, como ya hablamos, cosas como los hologramas en tiempo real o cirugías remotas con respuesta instantánea. Por último, que a mí me parezca llamativo, serían las ciudades inteligentes. Los sistemas de gestión urbana van a utilizar el Edge Computing para coordinar servicios públicos, transporte y las emergencias de forma mucho más eficiente. Imagínate semáforos que se ajusten instantáneamente al flujo de tráfico sin pararte a las 12 de la noche cada 2 minutos o sistemas de emergencia que respondan de forma autónoma. El Edge Computing está transformando silenciosamente nuestra interacción con la tecnología. Desde nuestros smartphones hasta las fábricas inteligentes, esta tecnología está haciendo posible un mundo que es mucho más conectado y sobre todo más eficiente. No solo es una tendencia tecnológica más, es el fundamento de la próxima revolución digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres aprender más sobre las tecnologías que están dando forma a nuestro futuro, dale a like y suscríbete al canal. ¿Qué aplicación del Edge Computing te parece más interesante? Dime algo que se me haya pasado o con lo que no estés de acuerdo. Cuéntamelo en los comentarios, y si quieres apoyar el canal, este proyecto al que llamamos La Factoría, recuerda que puedes hacerlo a través de nuestro Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, chao. Los más dominan.